en esta mañana. Amén. 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 Bueno de alabarle a Dios, glorificar a su nombre. Amén. Aleluya. Dios está con nosotros en esta mañana. Amén. Y Él Amén. escuchó su clamor Aleluya. a Él. Amén. Él sabe su corazón esta mañana. Él sabe de todo. Él supo de ayer. Él sabe de hoy día. Y va a saber el día de mañana. Amén, hermanos. Amén. Antes de comenzar, vamos a hacer una breve oración. Señor, gracias, Padre, por este día que, Señor, tú nos regalaste, Señor. Gracias, Señor, Padre, que pudimos levantarnos en esta mañana, Señor. Que pudimos, Señor, estar aquí, Señor. Gracias, Señor. En tu hogar, en tu casa, Señor. Amén. Alabarte tu nombre, Señor. Así es, Señor. Que pudimos, Señor, levantar en nuestro cama, Señor. Y no nos merecimos, Señor, en un hospital, Padre. Así es, Señor. Y, Señor, llegamos aquí sin novedad, Señor. Aleluya. Gracias, Señor, que estamos aquí para honrarte a ti, Señor, y para escuchar tu palabra, Señor. Aleluya. Usa mi vida en esta mañana, Señor. En nombre Que de todo lo que Jesús. salga, Señor, de mi boca, Señor, puede ser de tu parte, Señor. Aleluya. De ti, Señor. Aleluya. Háblame, Señor, en mi vida. Habla, Señor, en nuestras vidas en esta mañana, Sí, Señor. En tu nombre, Señor, yo oro. Amén. Amén. Gracias, Señor. Amén, hermanos. En estos días, cuando estaba preparando una palabra, fue algunos versículos que me impactó mucho, que yo creo que nunca en un futuro yo me voy a olvidarme. Y vamos a leer algunos versículos que vamos a aprender algunas lecciones que podemos añadir y incluir en nuestra propia vida de cada día, cualquier tipo de ritmo que estamos viviendo. Entonces, les quiero, antes de abrir la palabra, no sé si ustedes han escuchado del hombre Jabez. Yo creo que fue hace mucho tiempo, ni sé la última vez que leí el pasaje, que son algunos pocos versículos sobre él. Quizás algunos de nosotros ni escuchamos qué es Jabez. Y hay muchos aquí en la palabra de Dios que podemos saber desde niños de quién es San Lucas, quién es Mateo, quién es Timoteo, quién es Apóstol Pablo, etcétera, ¿no es cierto? Pero Jabez es una persona que solamente menciona la palabra algunos versículos. Pero el hecho que no se menciona mucho el nombre de él, sin embargo, podemos aprender mucho de él, que me impactó a mí mucho en estos últimos días. Y les invito al libro, el primer libro de Crónicas, el capítulo 4, y en la realidad de versículos solamente vamos a leer 2 versículos. Fíjese, en 2 versículos, Dios mediante, vamos a aprender mucho, que menciona solamente el Hijo de Dios, solamente una vez en ese libro, en este capítulo, en toda la Biblia. El primer libro de Crónicas, capítulo 4, y vamos a leer a partir del versículo 9 hasta el 10. Amén, hermanos. Amén. Amén. Y la palabra dice: y Jabez fue más ilustre que sus hermanos, al cual su madre llamó Jabez, diciendo: por cuanto lo di a luz en dolor. Versículo 10. Y invocó Jabez al Dios de Israel, diciendo: oh, si me dieras bendición y ensancharás mi territorio, y si tu mano estuviera conmigo y me librarás de mal para que no me dañe. Y se termina el versículo: y le otorgó Dios lo que pidió. Hermanos, en esos solamente 2 versículos, yo aprendí mucho en esos días. A veces me gusta leer de los otros hombres, lo que hicieron, como Dios le usaron en la vida de una forma tremenda.
Pero uno no tiene que hacer, entre comillas, famoso para que Dios le pueda usar a alguien. Dios nos puede usar a cualquier persona en esta tierra, independiente de dónde esa persona es. Con educación, sin experiencia, con experiencia o lo que sea. Y podemos ver muchos pasajes de historias en la Biblia de que mencione a tantas personas y que dura por tantos capítulos, por tantos años, por tantos, inclusive se nombra muchas personas en varios libros en la palabra. Pero específicamente persona, solamente menciona esos pocos versículos. Y en esos pocos versículos lo vamos a analizar punto a punto cómo podemos, versículos, palabras, puede edificar en nuestras vidas. Amén. Poco se sabe de este caballero Jabez. Aparte de que era descendiente de Judá, era un hombre ilustre. Nosotros no vamos a leer todos los nombres, lo que pasó en comienzos de Crónicas, que nombra a tantas personas, desde el principio de Adán, que nombra casi 600 personas. Yo les prometo, no lo vamos a leer esos 600 personas. Pero hablando de sus hermanos, en este capítulo 4, Dios le menciona a él, que me parece tan interesante. Más ilustre que sus hermanos. Dios le escogió a él y mencionó el nombre de él. Y lo que interesante, no mencionó de otros hermanos en sentido de un histórico, algo geórico, algo lo que ocurrió. Y entonces cuando comencé a leer ese versículo dije, entonces, ¿qué? ¿Por qué Dios le llamó entonces a este caballero? ¿De qué se trata? Y cuando comienza el versículo, y Jabez fue más ilustre que sus hermanos, la razón por qué Dios lo llamó a él, le dio atención a este caballero, hijo de Dios, porque él puso su Dios en su corazón. Amén. No se sabe el hecho de su familia, de sus padres, dónde el corazón de ellos estaba. Pero sí podemos ver la forma como él habla a Dios, la forma como él se exprese a Dios. Y podemos ver que él está dolorido. Y lo que inclusive es más interesante es al siguiente pocas palabras en ese mismo versículo, esas líneas, que su madre le llamó Jabez. ¿Y usted sabe lo que significa esa palabra? Ese nombre, doloroso, de dolor. Y quizás muchos de ustedes saben que en ese entonces le pusieron un nombre que hacía como un profético, que iba a pasar, iba a suceder, como otros hijos de Dios. A David, a Moisés, a Jacob, a Adán. Hay un significado por qué ellos le pusieron ese nombre. Y si ustedes analizan en la palabra, muchos de eso, lo que significa el nombre, ocurrió durante el transcurso de sus vidas. Y la razón por qué su mamá le llamó Jabez, porque su parto había sido, ¿qué? Muy doloroso. Amén. Y en su oración, Jabez clama a Dios, ¿qué? ¿Qué podemos ver aquí? Por su protección y bendición. O sea, en otras palabras, Jabez, él tiene ese nombre que significa doloroso, ¿no es cierto? Y quizás durante su vida ha batallado muchas cosas. Ha ocurrido tantas cosas. Y parece que ya está cansado. Y él, lo que vemos aquí, a pesar lo que significa su nombre, no se ha quejado. No le está cuestionando a Dios en esos dos versículos. Al contrario, lo que Jabez está haciendo es está humillando delante de Dios. Está poniendo su mente en Cristo. Está poniendo su dolor, sus lágrimas delante de Dios. Y no hay ni una queja aquí.
Dirigió toda su mente y su oración a Dios. Eso que podemos ver en esos dos versículos. Se dedicó su tiempo en su oración a Cristo. Para él, eso era más importante de otras cosas, aspectos en su vida. Y lo más importante para él era la oración, acercarse a Dios. Eso es algo muy interesante lo que sucedió en ese primer versículo que acabamos de leer. Pero no terminamos ahí. El siguiente versículo comienza a decir, si me dieras bendición y ensancharás mi territorio. Le pidió bendición a su vida, Jabez. ¿Y usted sabe qué? Si Dios nos quiere bendecirnos, hermanos. Amén. Si Dios nos quiere ayudarnos. Si Dios nos quiere abrir puertas para nosotros. Amén. Y si lo pudimos comprobar eso el año pasado y a comienzos de este año, hermanos. Amén. Las grandes bendiciones que ya escuchamos de parte de ustedes en esta iglesia mismo. Porque Dios bendice a su pueblo. Amén. Porque Dios protege a su pueblo. Amén. Y porque Dios siempre va a abrir y va a continuar a abrir puertas para su pueblo. Amén. El salmista dice, salva a tu pueblo y bendice a tu heredad y pastoreales y sustentales para siempre. ¿Y qué más dice la palabra de Dios? Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas esas cosas os serán añadidas. Amén. Exactamente. Eso es, hermanos, sin duda, que Dios quiere bendecir a nosotros. Sin duda. Y eso que Jabez le estaba clamando, de tanto dolor que quizás él estaba pasando, que inclusive su nombre era ese significado en su vida, en cualquier transcurso que él pasó en esta tierra, él le buscó a Dios y él le clamó a Dios para bendecirle a él. Él no tenía ni miedo, ni tenía un día él quizás pensó, no soy digno para decirte eso a Dios. Pero en ese mismo instante, en ese mismo día, sí le clamó a Dios. Y sí le dijo eso a Dios. A pesar quizás cualquier lucha que él pasó, le dijo que le puede bendecir a su vida. Que le ayude en todo aspecto en su vida. Para Dios no es nada imposible. Nosotros quizás podemos decir, es que no quiero dar ese problema. No le quiero molestar a Dios. Pero ¿se sabe qué, hermanos? Lo que Dios quiere de nosotros es su corazón. Amén. ¿Dónde está su corazón? ¿En su mente, en la tierra, en las cosas materiales, en el medio social? ¿En dónde está su corazón? Y que Dios, lo importa más, es nuestro corazón para Él. Es nuestro profundo corazón y amor a Cristo, que entonces ahí sí podemos entrar con esa firmeza como Jabez, de abrir nuestro corazón a Dios y pedirle a Él ayuda, y que Él nos puede bendecir a nosotros y a nuestros seres queridos. Amén. Sí podemos hacerlo y sí podemos seguir esos pasos como Jabez. Mismo versículo, en la otra parte que dice, y si tu mano estuviera conmigo, esté con él en todo lo que hace. Jabez, todo lo que está ocurriendo en su vida, él quiere que Dios puede participar en todo aspecto en su vida. Y protección, y que le puede guiarle a Jabez. Nosotros tenemos que tener ese mismo clamor a Dios
que Dios nos puede extender su mano a nuestras vidas. En lo que sea lo que hacemos, ponerle a Dios primero. Ponerle a Dios primero. No familia, no otras cosas, no mi fútbol, no mi media social, no el trabajo, sino solamente a Dios primero. Y vemos este clamor de Jabez. Él no estaba mencionando algo específico en el sentido lo que él quiere y lo que él quiere ahora mismo. Pero lo que él quiere es la protección de Dios, su amor a Dios. Eso era lo más importante en la vida de Jabez. Y eso que tenemos que nosotros aprender de esto, a continuar vivir en esa forma de buscar a Dios y dar nuestro corazón a Dios. Después dice, y me librarás de mal, para que no me dañe. O sea, en otras palabras, a veces, primero, le estaba clamando a Dios que le puede bendecirle a él, que le puede protegerle a él, que le puede dar protección, la guía, lo que él necesitaba, que le extiende su mano en él, en su vida. Y lo que es más, es que Jabez en otras palabras está diciendo, mire, yo no soy un hombre perfecto, yo soy un pecador. A pesar de mis luchas, a pesar de mis batallas, a pesar de lo que mi nombre significa en esta tierra y lo que está sucediendo, a pesar de eso, se humilló antes de Dios y prácticamente le clamó a Él que le puede ayudar, porque Él sabe que en esta tierra va a tener muchas tentaciones, no va a ser un hombre perfecto y no quiere irse a otro camino que le puede ofenderle a Dios. Sino podemos ver aquí que Él quiere seguir el camino de Dios. Que cualquier tentación que Él va a tener, de ese enojo, de ese dolor en su corazón, de esa turbulencia que Él tiene en su vida, Él no le quiere poner a Dios a un lado y poner solamente su mirada en otras cosas, sino al contrario, lo que Él quiere es que Dios le pueda ayudar, que Dios pueda hacer su luz en su vida y no de otras cosas lo que estaba sucediendo en su vida en ese entonces. Nosotros también podemos hacer lo mismo. Usted sabe que no hace mucho yo leí un poco un artículo de Michelle Obama y que básicamente estaba diciendo de casi un año, que ya terminamos un año de esta pandemia en este país y del mundo, que muchas personas, inclusive a ella mismo, están viviendo como una vida ansiosos, preocupados, lo que va a suceder, lo que va a ser de mi vida de mañana, de esta enfermedad, de esta cosa, y de estos casos, y de del trabajo, de esta pandemia, de tantas cosas. Y usted sabe que, sí, un año sería una mentira de alguien o de mi persona decir, fue un año fácil, fue un año muy bien, o fue un año muy doloroso a millones de personas. Y no mencionar a las personas que se murió por esta pandemia, que jamás, nunca de nosotros lo vivimos eso, que estamos viviendo ahora. Es algo increíble lo que ha sucedido y todavía lo que está sucediendo. Pero a pesar de eso, Dios está con nosotros. Amén. Y está siempre en nuestro lado. A pesar de lo que pasó en marzo, en los casos que estaba así, y después en abril, mayo y junio y el verano estaba así, y las cosas sí están bajando, otra vez subió y otro se está bajando. ¿Quién sabe lo que va a pasar? Porque este famoso Spring Break que va a pasar la próxima semana, ¿quién sabe si los números nuevamente se van a subir? Pero el hecho es que tenemos una promesa de Dios,
por protección de Dios, Aleluya. Amén. por su ayuda que Dios nos ha ayudado, a pesar de tantas personas que tuvieron que sufrir mentalmente, que tenían que sufrir en el área de finanzas, que tenían que sufrir desempleos, sin trabajo. A pesar de eso, nosotros tenemos un hogar donde vivir. A pesar de eso, a pesar de la pandemia, tenemos en nuestra casita para comer, para ducharnos, y no agua fría, agua calentito, ¿no es cierto? Amén. Amén. Amén, hermanos. Amén. Mira lo que pasó a Texas. Jamás se podía pensar eso, que en este país iba a ocurrir eso. Jamás. Jamás. Mientras tanto, tuvimos un solazo afuera, aquí en Orlando. Entonces, ¿por qué no agradecerle a Dios? Así es, Así es. Señor. ¿Por qué no entonces, en vez de enfocarnos de tantas cosas en media social y que esto y que otro y las otras cosas que nos gusta, ¿por qué entonces no seguir estos pasos podemos decirle a Dios, extender su mano a nuestras vidas y librarnos de todo mal? De todo mal. Y Dios sí nos ha ayudado. Amén. Porque tampoco no queremos decirle a Dios de esta pandemia, bueno, entonces de Spring Break, yo quiero irme a la playa, participar, no es que estoy diciendo que va a ocurrir, pero me voy a Cocoa Beach y miles de personas ahí, sin mi masa y lo que sea, o sea, no es para decir, ¿qué me importa? No, no podemos también estarle así a nuestro Dios, ¿cierto? Así es, Señor. Pero lo bueno es que todos nosotros tuvimos que hacer ese, entre aspas, ese sacrificio de no estar de muchas personas, entre nosotros, de otras actividades, y que esto y que otro. Estamos haciendo nuestra parte. Por eso Dios nos ha ayudado. Amén. Algunos quizás le cogieron esta coronavirus, pero gracias a Dios le curó. Amén. Entonces nosotros tenemos que siempre ser agradecidos a Dios y creerle en Él, que siempre Él nos está protegiendo a nosotros y que Él siempre va a estar a nuestro lado. Pero tenemos que coger las cosas muy serias y no levemente. Las cosas que tenemos que cambiar, le tenemos que clamar a Dios, que nos puede ayudar a cambiar en la área de nuestra actitud, en la área de nuestro pensamiento, en la forma de ser, en el trabajo, en la iglesia o lo que sea. Dios sí nos puede ayudar, la forma que podemos cambiar. Amén. Y nunca, como les he dicho tantas cosas, nunca es tarde. Nunca. La palabra de Dios dice, y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino y el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. ¿Nos puede librar de Dios de toda maldad? La respuesta es que sí, pero tenemos que hacer nuestra parte. Amén. Si sabemos la área de débil, una área débil que tenemos, que no somos perfectos, sería en mi parte algo, un gran error si yo vengo aquí y les digo, yo soy un hombre perfecto. Yo no soy un hombre perfecto. Pero por ejemplo, darle un ejemplo, si por ejemplo una de mi área es frustración o impaciente, ¿ya? Yo quiero cambiarle que esto, que otro, pero yo no hago de mi parte y yo no le pido a Dios que me ayude. Entonces, ¿cómo puedo mejorar? Y si yo le cojo así las cosas leves, sí, bueno, ok, sí, esa área tengo que cambiar, pero el próximo día, como yo quiero decir a alguien si está manejando como una forma de locura, ¿no? Entonces, Dios, sí, no somos personas perfectas, pero sí Dios nos puede ayudar para mejorar en los ojos de Dios. Amén. Podemos mejorar cada día, podemos mejorar nuestras actitudes, podemos mejorar la forma de ser, podemos mejorar nuestra oración a Dios, Amén. Nuestro enfoque, nuestro tiempo en Dios. Amén. Hermanos, es muy fácil, de muchos de nosotros es muy fácil tener el celular. Yo siempre tengo mi celular, especialmente en el trabajo necesito mi celular. Y a veces está en mi bolsillo 8 a 10 horas. Es que siempre lo necesito. Yo siempre estoy al lado de mi celular. Y entonces de este pasaje que estoy diciendo, y yo vi un documentario que yo les recomiendo, que es de Netflix, que se llama
social dilemma. Un dilema que está ocurriendo hoy en día con el media social. Les recomiendo, es increíble. Después de eso, yo cambié en todo sentido de la palabra. Que sí podemos poner las cosas a un lado. Porque uno comienza aquí, después otro comienza aquí, después papá, después te da, y después comienza y ya usted ve el reloj, ya pasó 10, media hora, una hora y a veces horas. Si usted ve como hoy día los celulares son tan sofisticados, que inclusive puede ver cuánto tiempo usted ha estado en su celular. Y entonces yo me pregunto, ¿cuánto tiempo yo le he dado a Dios hoy día? Yo no digo que es malo. En tecnología es increíble que necesitamos, asunto de trabajo, asunto de enviar mensajes, que ha sido de gran bendición en nuestro grupo aquí de la iglesia, en sus queridas familias, en otros países, es increíble. En artículos es bueno. Pero mi punto es que en ese tiempo que estamos poniendo en otras cosas, es tiempo de cambiar y dar tiempo a Cristo. Amén. Porque Jabez no se estaba enfocando solamente en su dolor, en sus problemas o sus, entre comillas, actividades. Pero su punto de vista, o Jabez, lo que estaba haciendo es dedicando su tiempo, su clamor, su corazón a Cristo. Y de todos sus hermanos, Dios le ilustró a él. ¿Por qué? Porque así es nuestro Dios. Amén. Porque Él honra a su pueblo. Amén. Y vemos en esos versículos que la razón por qué Jabez estaba orando, él oró porque fue para él una vida que causó mucho dolor, mucho dolor. Pero podemos ver que no estaba viviendo una vida derrotada. Podemos ver que no estaba viviendo una vida de fracaso, sino al contrario, le estaba clamando mucho a Dios. Amén. Finalmente, hermanos, tenemos que considerar lo siguiente. Lo más importante, lo que pasó en esos últimos versículos, que me gustó bastantísimo. La respuesta de Dios a Jabez. ¿Quién le concedió lo que pidió? Amén. Así fue. Y le otorgó Dios lo que pidió. Amén. Todas sus peticiones, todas las cosas que le estaba pidiendo a Dios, que mi nombre lo que significa es de dolor, vivir un dolor, de vivir una vida de frustración, de dolor de cabeza, una vida derrotada, de fracaso. Pero Jabez decidió vivir una vida diferente, una vida de bendición con Cristo. Amén. El Señor nos ha prometido lo siguiente que dice la palabra: pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Porque todo aquel que pide, recibe, y el que busca, halla, y al que llama, se le abrirá. Amén. ¿Le podemos pedir a Dios? ¿Le podemos dar ese clamor a Dios? Claro que sí. ¿Le podemos decir a Dios que nos puede bendecir mucho? Claro que sí. Pero también tenemos que pensar dos veces lo que vamos a pedir. Porque no es el hecho que lo vamos a pedir a Dios y estamos esperando como un email o un texto o un WhatsApp. ¿Y dónde está? Es el tiempo de Dios. Y a veces lo que pedimos ni es la voluntad de Dios. Amén. Así es. Así es. Pero esas puertas que se abren, ¿no es cierto, hermanos? Que sí, siempre es de gran bendición. Y si a veces pensamos que es de Dios y que eso, y las cosas salieron la forma que no tenían que salir, es porque nosotros tenemos que esperar la voluntad de Dios, tener Amén. ese paz, ese gozo, donde Dios sí nos puede abrir. Y Él lo va a continuar a abrir para su pueblo. La palabra dice: todo lo que pidieras en oración, creyendo, lo recibiréis. Lo podemos pedir a Dios. Dios está disponible siempre. Él nos está escuchando, pero de nuestra parte tenemos que creerle en Él. Si estamos solamente para hablar y no creemos, y hay una falta de
esperanza y de fe, entonces ¿cómo se espera esa puerta que puede abrir para nuestras vidas? Es imposible. Para concluir, hermanos, es interesante que esos dos versículos, que no era un hombre así, tan popular, entre aspas, como los otros hijos de Dios en la Biblia, pero este hombre humilde, este hombre sin fama, este hombre que parece que no ha tenido mucho en su vida, de mucho dolor, de ese dolor se puede cambiar de bendición, Así es, Señor. de paz. En vez de tener esa ansiedad, Dios nos da paz que necesitamos cada día. Amén. En vez de esa lucha o lo que sea que podemos ocurrir, Dios sí nos puede ayudar. El momento de Él, el tiempo de Él. Dios nos escucha y nos responde a nuestras oraciones. Él sí nos responde y Él sí nos ayuda. Dios es la fuente de todo bueno y perfecto. Porque Dios es perfecto. Amén. Y podemos siempre confiar en Jesús, que Él le va a responder en sus oraciones tal como lo hizo con la oración de Jabez. Amén. Amén. Amén, hermanos. Amén. Hermanos, es así donde tenemos que vivir en estos tiempos. Esta pandemia no se ha acabado. No se ha acabado todavía. Otras cosas que está en su corazón, adolorido, lo que sea, déjeme decirle, a pesar de la pandemia, a pesar de las luchas, a pesar de la enfermedad, a pesar de área final, lo que sea, dé su corazón a Dios. Y que podemos practicar esos pasos como Jabez. Porque sí, Dios va a responder a nuestras peticiones, a nuestras oraciones, y Él va a continuar bendecir a su pueblo a pesar otro futuro COVID. Dios nos libre de eso. A pesar de lo que puede suceder en esta tierra, Dios siempre va a estar con nosotros. Dios nos ha dado la promesa de dar el pan de cada día, los alimentos. Y hasta hoy día, Dios nos ha dado. Amén. Dios dio su vida para darnos vida eterna. Amén. Amén. Nos perdonó nuestros pecados por su gran sacrificio. Entonces, ¿por qué no dirigir nuestra mente, nuestro corazón a Él, a Dios, a Cristo, nuestro Salvador? Amén. Señor, gracias, Señor,